Dios les guarde, Dios les bendiga, mis apreciados hermanos. Nos reencontramos nuevamente para estudiar la palabra del Señor en este video, donde encontraremos las apreciaciones del comentario bíblico adventista del séptimo día, enfocado en la lección de escuela sabática, en la lección específicamente número 2, titulada Los pactos de Dios con nosotros. Vamos a analizar entonces los textos claves de la semana a la luz del comentario bíblico adventista. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas, que actives las notificaciones para que estés al tanto de los mensajes que compartimos por medio de este espacio, que sin duda son de importancia para nuestra vida espiritual. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad cada semana de estudiar tu palabra y de poder aumentar nuestro conocimiento de ti. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu esté con nosotros para que podamos discernir, entender, comprender y aplicar el mensaje que hemos de aprender. En Jesús, amén. Vamos entonces a analizar lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22, según el comentario bíblico adventista. Aborrecidos de todos. Con frecuencia, aquellas cuyas vidas testifican del poder de Cristo y de la verdad del Evangelio son objeto de odio, pero deben cuidarse de no pagar con la misma moneda. Todos los que viven piadosamente pueden esperar persecución, pues los impíos se resienten ante la tácita condenación de sus malas prácticas debido a la vida piadosa de los representantes de Cristo. Aquellos cuyas vidas no armonizan con los principios que saben que son correctos suelen evitar relacionarse con las personas correctas. El que persevere hasta el fin. Es evidente que el que abandona una carrera antes de alcanzar la meta nunca puede esperar recibir el premio. Es necesario comenzar la carrera y también permanecer. Hay que permanecer en ella si se le ha de ganar, si queremos obtener la victoria. No basta comenzar la carrera cristiana, debemos permanecer en ella hasta el día de Jesucristo. Debemos afirmar el rostro para finalizar la carrera que Dios nos ha señalado, así como lo hizo Jesús, autor y consumador de la fe. Juan 6, 29. La obra de Dios. Jesús les hizo frente en su propio terreno y encuadró su respuesta en términos de la pregunta de ellos. Así procuró desviar su atención de un concepto equivocado de la religión a una comprensión de lo que realmente significa agradar a Dios. Creáis. La evidencia textual establece la variante en este texto que implica un hábito permanente de creencia, que indicaría un acto específico de creer en determinado momento. Las palabras de Jesús aquí presentan la verdad básica de la salvación por la fe. Creer es el acto fundamental de la vida cristiana. Ningún otro acto puede ser verdaderamente una obra de Dios, un hecho deseado por Dios y por ende que le sea agradable, a menos que lo preceda la fe, porque solo la fe coloca al hombre en la verdadera relación con Dios. Las palabras de Jesús aquí son paralelas con la admonición de Pablo y Silas al carcelero de Filipos. El carcelero aclamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Los siervos de Dios le respondieron: cree en el Señor Jesucristo. Continuamos con el libro de Deuteronomio capítulo 28. Si oyeres atentamente, versículo 1. Literalmente, si ciertamente oyeres. El hebreo usa la construcción más enfática posible. Se invita aquí a considerar el asunto en toda seriedad. Luego de dar las instrucciones para la realización de la ceremonia de la maldición y la bendición, ceremonia que había de realizarse en el futuro, en este capítulo, Moisés repite con cierta ampliación las recompensas y las promesas de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Moisés
se estaba acercando al final de su vida. Nuevamente se sintió impulsado a presentar al pueblo más plenamente las alternativas de la obediencia y de la desobediencia. Moisés sabía que el camino que le estaba exponiendo a Israel era educativo y disciplinario. La ley era el fundamento de la educación que debían recibir como pueblo. Con sus primeras palabras, si oyeres atentamente, les informaba que en sus propias manos estaba su destino eterno. Las manos de Dios están atadas por la elección del hombre. No tiene otra alternativa que retribuir al ser humano de acuerdo con su propia conducta. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová. La única posición lógica de los cristianos es la de fiar enteramente en Dios, quien posee toda sabiduría y todo poder, y ve anticipadamente todas las dificultades que puedan sobrevenirles y los prepara contra ellas. En tales circunstancias, sería una necedad que una persona dependiera de su propio entendimiento. También es insensatez alternar entre la confianza propia y la seguridad en Dios. No confiar en uno mismo no significa que no debamos ejercer nuestra inteligencia y que abandonemos la facultad de tomar decisiones. Se necesita usar la inteligencia para determinar cuál es la voluntad divina mediante la palabra y las providencias de Dios. Se necesita una voluntad enérgica y purificada por Dios si se desea seguir el camino recto hasta el fin. Versículo 7. En tu propia opinión. Salomón refuerza su consejo previo al destacar el peligro de la confianza propia. Muchos que comenzaron a caminar por el sendero recto, confiando completamente en el Salvador, más tarde empezaron a atribuirse a sí mismos el éxito de sus empresas y terminaron en una pecaminosa rebelión contra Dios. Tal fue el caso del mismo Salomón, pero él tuvo la buena fortuna de comprender su triste condición antes de que fuera demasiado tarde. Versículo 9. Con tus bienes o con tu riqueza. Malaquías afirma que se adquirirán mayores ganancias si se entrega a Dios parte de los bienes obtenidos, y una de las razones es que Él reprenderá, ahuyentará al devorador y hará posible que haya mayores ingresos. Y otra razón más aún importante es que si se dan alegremente cantidades siempre mayores de diezmos y ofrendas, a medida que aumentan los bienes, esta generosidad servirá de defensa contra las sutiles tentaciones del egoísmo y la codicia. Malaquías capítulo 3 versículos de 7 al 11 nos dice a la luz del comentario bíblico adventista: Os habéis apartado. Dios siempre había sido fiel a sus promesas. Con todo, el pueblo no había sido leal con Dios, especialmente en los diezmos y las ofrendas. El meollo del mensaje del profeta no es pronunciar juicio sobre los pecadores, sino una exhortación al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios, acompañada con un solemne recordativo de la historia pasada de Israel. Volver a Dios es arrepentirse del pecado y efectuar una reforma completa de la vida. Este es el tema del libro de Joel. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¡Qué lenguaje vigoroso, sin andar con rodeos! Malaquías muestra específicamente en qué forma el pueblo ha robado a Dios, reteniendo diezmos y ofrendas que pertenecen al Señor. Ofrendas. Algunos no alcanzan a comprender que es posible robar a Dios en las ofrendas, tanto como en los diezmos. El que entiende sus obligaciones como mayordomo de lo que Dios le da, dará generosas ofrendas a Dios de acuerdo con sus posibilidades según haya prosperado. Versículo 9. Malditos sois. El contexto inmediato permite inferir que la maldición fue escasez en las cosechas y devastación en los campos. Automáticamente la maldición siguió a la desobediencia, así como la bendición siguió a la obediencia. No hay un terreno neutral. La conducta de un hombre es correcta o incorrecta, y Dios es equitativo en su retribución. Versículo 10. Todos los diezmos. Esto implica que si el pueblo pagaba diezmo, no entregaba un diezmo completo o justo.
Asegurémonos de no caer en la misma falta que cometía la gente de los días de Malaquías. El dador de todo tiene derecho a esperar que le demos honradamente el diezmo y también las ofrendas voluntarias que podamos. Ventanas de los cielos. No solo habrá lluvia en abundancia que quitará todo temor de sequía, sino que a través de esa abertura, por así decirlo, se derramará generosamente la bendición divina. No necesariamente una bendición material, aunque eso parece resaltar aquí, en cuanto a las bendiciones materiales que Dios se proponía prodigar sobre su pueblo. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. No os afanéis. Jesús nos recomienda aquí la alabanza a la pobreza. No afirma que si somos pobres o descuidados seamos más aceptables ante Dios que un hombre diligente y rico. Jesús mismo aconsejó prudencia en la administración de la vida y los negocios. Lo que aquí condena es el hábito de preocuparse por las cosas materiales de la vida, especialmente por las que son superfluas. Cristo condena el deseo que lleva al derroche en cualquier sentido. El cristiano discierne claramente el valor relativo de las cosas, y su preocupación está en proporción con ese valor. Comprende que la riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar fines más importantes, y su objetivo supremo en la vida no será el de amontonar riquezas. El alimento de todo tipo. Jesús dice que la vida es más importante que el alimento. Si bien el alimento es importante, no es un fin en sí mismo, sino un medio para sostener la vida. La persona cuyo principal propósito es conseguir alimento y vestido ha perdido lo más importante de la vida. Deberíamos comer para vivir y no vivir para comer. Mirad, mediante 3 ejemplos tomados de la naturaleza, Jesús ilustra la verdad de que Dios, el autor de la vida, proporciona lo que es necesario para sostener la vida, y que por esto el hombre no debe afligirse indebidamente por conseguir lo que le hace falta. Estas 3 ilustraciones son las aves, la estatura humana y las flores del campo. Las aves del cielo nada deben al cuidado humano. Es Dios quien les da la existencia y la sostiene. Al mismo tiempo, requiere que usen de la capacidad que les ha dado para buscar alimento. Quizás pocas personas trabajen tan dura e incansablemente como lo hacen los pajarillos para conseguir alimento, sobre todo cuando tienen pequeñuelos en el nido. Del mismo modo, Dios espera que el hombre acepte la responsabilidad de trabajar para ganar lo que hace falta para sostener la vida. Sin embargo, Jesús también dijo que Dios no tenía el propósito de que el hombre considerara que ese trabajo era el objetivo y la meta de la vida. El Creador ha ordenado la existencia de leyes naturales que operen para producir el alimento. El alimento está allí, pero las aves deben ir a buscarlo. Las alimenta. El que proporciona el alimento para las aves del cielo es aquel en quien podemos confiar para que nos proporcione lo que necesitamos para vivir. Dios nos ha prometido estas cosas, si estamos dispuestos a trabajar por ellas. El deseo de tener sobreabundancia de cosas materiales es implantado por el maligno e inevitablemente induce a los hombres a intentar reunir más de lo que les corresponde de los bienes de la vida. Este deseo pervertido es el que estimula el egoísmo y lleva al crimen, la violencia y la guerra. Si Dios alimenta con tanta abundancia a los animalitos que ha creado, ¿no tendrá acaso mayor preocupación por la felicidad y el bienestar del hombre? Versículo 30. ¿Y si la hierba? Cristo resume aquí el principio que se ilustra en los versículos 26 al 28. Resalta la enseñanza que ha compartido en estos versículos y es probable que la hierba del campo deba relacionarse con los lirios del campo y que en tal sentido fuera una continuación de la misma ilustración. Aquel que ha dado la vida, sin duda concederá con ella las dádivas menores del alimento y el vestido. No permanecerá inactivo en actitud de caprichosa despreocupación por el sostén de la vida que él mismo ha dado. Es razonable pensar que Dios se preocupa por sus hijos. Versículo 31.
No os afanéis. La vida es más importante que el alimento, pero el reino de Dios es más importante que cualquiera de los dos. El hombre solo debería afanarse por lo que es más esencial. Los gentiles buscan. La lucha por lograr lo material no es apropiada para los ciudadanos del reino celestial. No es correcto que un hijo de Dios deje las cosas de valor eterno a fin de buscar lo que no es mejor que la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Sabe, esta es la segunda razón por la cual un cristiano no debe dedicar su vida a la obtención de posesiones materiales. Dios sabe lo que necesitamos y nos lo proporcionará. Versículo 33. Buscad primeramente. El gran propósito de la existencia de los hombres es que busquen a Dios, si en alguna manera pueden hallarle. La mayor parte de los seres humanos están afanados trabajando por la comida que perece, por el agua de la cual volverán a tener sed. La mayoría de las personas gasta su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no es sacia. Con demasiada frecuencia tendemos a hacer de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida, con la vana esperanza de que Dios será indulgente con nosotros y que al final de nuestra existencia añadirá la eternidad al breve plazo de 70 años. Cristo quiere que demos a las cosas más importantes el primer lugar y nos asegura que las cosas de menor importancia y menor valor serán dadas a cada uno de acuerdo con su necesidad. Os serán añadidas. No puede existir seguridad aparte de Dios y de la ciudadanía de su reino. El mejor remedio para la preocupación es la confianza en Dios. Si hacemos fielmente la parte que nos toca, si damos al reino del cielo el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras vidas, Dios nos cuidará mientras dure nuestra existencia. Con misericordiosa ternura ungirá nuestra cabeza con aceite, y la copa de nuestra vida rebosará de bienes. Dios honra a los hombres y a los mayordomos fieles. Dios ha convertido a los hombres en sus mayordomos. La propiedad que Él ha colocado en sus manos son los medios que ha provisto para la difusión del Evangelio. A los que demuestran ser fieles mayordomos, Él les encomendará mayores cometidos. Dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Dios ama al dador alegre, y cuando sus hijos con corazón agradecido traen sus dones y ofrendas a Él, no con tristeza o por necesidad, su bendición los asistirá, como Él ha prometido. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Apoyad el plan de Dios. No debemos considerar como propios los bienes que manejamos, con los cuales podemos hacer como nos place. Pertenecen al Señor y debemos administrarlos de acuerdo con el plan prescrito por Él. Dios quiere que todos los administradores sigan exactamente las instrucciones dadas. No deben burlar el plan de Dios haciendo algunas obras de caridad, presentando un obsequio o dando alguna ofrenda, en el momento y en la forma como ellos, los agentes humanos, lo vean conveniente. Dios ha dado a conocer su plan, y todos los que colaboren con Él lo llevarán a cabo en lugar de atreverse a cumplirlo según su propia conveniencia. Dios los honrará y trabajará para beneficio de ellos, porque tenemos su promesa de que abrirá las ventanas del cielo y derramará sus bendiciones en forma más abundante de lo que podemos recibir. Es una mala práctica de los hombres procurar mejorar el plan de Dios. Debemos calcular fielmente el diezmo y luego decirle al Señor, he hecho como me has ordenado. Si quieres honrarme confiándome tus bienes para que yo negocie con ellos, por tu gracia seré un fiel administrador y me esforzaré definidamente para que haya alimento en tu casa. Las personas que tienen grandes responsabilidades comerciales deben asegurarse de que no roban a Dios en lo más mínimo, como se dice en Malaquías. Allí se nos dice que reciben bendición los que devuelven fielmente el diezmo, y maldición los que retienen codiciosamente. Demos así como recibimos.
El fin se acerca rápidamente y muchos están durmiendo en nuestras iglesias. Hagamos todos ahora del servicio del Señor nuestra tarea principal. Dios ha confiado a su pueblo el talento de los medios económicos. A algunos les ha dado más que a otros. Para muchos la posesión de riquezas ha sido una trampa. En su deseo de seguir las modas del mundo, han perdido su celo por la verdad y están en peligro de perder la vida eterna. Los hombres debieran devolver a Dios los bienes que les ha confiado para que los administren en la misma proporción como Él los ha prosperado. Examinemos todos cuidadosamente nuestras relaciones financieras con nuestro Creador. Los que no vacilen en tratar pérfidamente a su Hacedor, no vacilarán tampoco en tratar a sus semejantes de la misma manera. Quisiera convencer a nuestros hermanos que Dios considera robo la retención de los diezmos y ofrendas. Somos solo mayordomos de Dios. El dinero que pasa por nuestras manos no nos pertenece. Al manejarlo debemos colaborar con Jesucristo. Debiéramos sentir un profundo interés por el progreso de la obra de Dios. Ya ha crecido enormemente, pero va a progresar aún con mayor rapidez. Necesitamos muchos obreros y todos deberíamos manifestar un espíritu abnegado a fin de proporcionar los medios para llevar el mensaje a nuevos territorios. En muchos lugares la obra está muy atrasada debido a la escasez de medios económicos. La reprensión de Dios recae sobre los que no acuden en su ayuda. En la gran obra de amonestar al mundo, los que tienen la verdad en el corazón y están siendo santificados por ella, harán su parte. Serán fieles en la devolución de los diezmos y ofrendas. Todo miembro de la Iglesia, debido al pacto que ha hecho con Dios, está obligado a evitar el derroche en el empleo de los medios económicos. No permitamos que la falta de economía en el hogar nos impida hacer nuestra parte para fortalecer la obra ya establecida y para entrar en nuevos territorios. Terminamos con un fragmento del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, el capítulo 2. El poder de Dios se manifiesta en los latidos del corazón, en los movimientos de los pulmones y en las corrientes vivificadoras que circulan por los millares de conductos del cuerpo. Estamos endeudados con Él por cada momento de nuestra existencia y por todas las comodidades de la vida. Las facultades y las aptitudes que elevan al hombre por encima de la creación inferior constituyen el don del Creador. Él nos da sus beneficios en gran cantidad. Estamos en deuda con Él por el alimento que comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que nos vestimos y el aire que respiramos. Sin su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencia y veneno. Él es un generoso benefactor y preservador. El sol que brilla sobre la tierra y da esplendor a toda naturaleza, el fantasmagórico y solemne resplandor de la luna, la magnificencia del firmamento tachonado de brillantes estrellas, las lluvias que refrescan la tierra y que hacen florecer la vegetación, las cosas preciosas de la naturaleza en toda su variada riqueza, los elevados árboles, los arbustos y las plantas, las espigas ondeantes, el cielo azul, los verdes prados, los cambios del día y la noche, la renovación de las estaciones, todo esto habla al hombre acerca del amor de su Creador. Él nos ha unido a sí mismo mediante estas muestras que ha puesto en el cielo y en la tierra. Nos cuida con mayor ternura de lo que lo hace una madre con un hijo afligido. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gracias Dios por estas palabras que nos inducen, oh Dios, y nos motivan de todo corazón a acercarnos más a ti, a revisar nuestra vida espiritual, a ver en qué estamos fallando y qué podemos mejorar para poder, Señor, estar a cuentas contigo y ser fieles en todo. Te pedimos por cada una de las personas que ha escuchado este mensaje y que nos puedas ayudar cada día a fortalecernos en ti. En Jesús. Amén.